Muhsin al-Ramli nació en Irak en 1967. Reside en España desde 1995. Doctorado en Filosofía y Letras, Filología Española en la Universidad Autónoma de Madrid. Traductor de varios clásicos españoles al árabe. Cuentista, autor de teatro, docente universitario, poeta y coeditor de la revista cultural Alwa. Algunas de sus memorias nos permiten ir conociéndolo. Apenas había comenzado el 13º año de mi vida, empezó la guerra entre Irán e Irak, y antes de cumplir su primer año murió en ella mi hermano mayor y cayó prisionero uno de mis primos. Fue entonces cuando empecé a oír cómo mi padre insultaba al señor presidente cada vez que se encontraba a solas con mi madre en la huerta, la cocina, el dormitorio o mientras ella ordeñaba las vacas en el establo. Recibimos los televisores en cuyos bordes había escrito en plateado una frase que indicaba que era un regalo del señor presidente, el líder. Su nombre, una pequeña foto suya junto a la bandera de Irak y el eslogan de la República. En las cajas, libritos y folletos de algunos de sus discursos en vez de manuales y catálogos de los aparatos. Y para que todos pudieran ver la televisión, dio la orden de llevar la electricidad a cada pueblo y rincón del país, incluso a las tiendas de los beduinos en el desierto, que veíamos lejanas en el horizonte detrás de la otra orilla del río. Y como son nómadas, les regaló generadores de luz para que los llevasen junto con los televisores a lomos de sus camellos, fueran donde fueran. A partir de aquello todo cambió, absolutamente todo. Los cuentos antiguos fueron desapareciendo poco a poco en el camino hacia el olvido y después al cementerio con los abuelos. Y las consecuencias no se hicieron esperar. Quien realmente brilló como una estrella desde la llegada de la televisión fue el imán, por ser un feroz enemigo de este instrumento, dedicando todos los discursos de sus oraciones del viernes en contra de la televisión, hasta el punto de dejarnos escépticos y enredados a todos nosotros hasta hoy. En una ocasión dijo que esta caja es la ventana por donde entran los venenos y el soplo ardiente del infierno. En otra dijo que es el mismísimo Satanás, y que es la destrucción de las mentes, corazones, familias y países. Las chicas coqueteaban y hablaban sobre el amor y no sobre el matrimonio. Y la gente empezaba a encontrarse a algunas parejas de jóvenes en los rincones oscuros del pueblo por la noche o en las huertas besándose en la boca, algo que antes no conocían o por lo menos nunca habían visto. El anticristo, como lo llamaba el imán, finalmente se quedó en casa. Y así fue como irrumpió el ruido del mundo en el silencio de nuestras casas y en la soledad de nuestro pueblo. Con la actual invasión de Irak, ya son 23 las veces que nuestra tierra sufre una ocupación de su territorio, pero siempre ha logrado liberarse y esta vez no será la última. Parte del error que cometen los invasores es la ignorancia de la historia y las calidades y características de sus gentes, porque solo piensan Irak como un lugar estratégico o por sus riquezas incalculables. Nadie menciona a Irak como el país de las 1001 noches y la cuna de las civilizaciones, como que aquí tuvieron asiento Sumeria, Akkad, Nimrud, Uruk, Asiria, Nínive, Babilonia o Mesopotamia, lugar donde hace 5000 años nació la escritura y se crearon el primer calendario, los primeros códigos, las religiones originales, la primera democracia, porque eso fue Babilonia, una ciudad donde convivían en paz grupos de variadas religiones, lenguas y etnias, y fueron escritos los primeros poemas épicos como Gilgamesh y la creación. Pues en Irak tenemos más poetas que soldados, más poemas que armas, y nuestra arma más eficaz es la poesía. Es nuestra arma de expresión masiva, es el producto artístico número 1 por excelencia en cantidad y calidad. En mi país, la poesía no se considera un complemento o un lujo, sino una necesidad real, una parte básica en la hechura del individuo, una experiencia viva y aún más, una extensión de la propia vida. En la poesía se plasma la vida. En ella la persona vive lo que no le ha sido permitido vivir. Y si Irak
fue conocido a través de la historia como el país entre los dos ríos, podemos afirmar que la poesía es el tercer río, puesto que desde que nació el primer poema, alrededor del siglo III a.C., este cauce no ha dejado de existir ni de propagarse hasta hoy. Y ahora escuchemos un cuento del mismo Muhsin al-Ramli, Naranjas y cuchillas en Bagdad. Nadie puede estar sentado en el último asiento y a pesar de ello oler el sudor de los sobacos del conductor del autobús, excepto al mediodía de un verano bagdadí, cuando el aire llamea, los cerebros bullen y el pasajero del asiento de al lado dice: «Esto es el infierno». El asfalto de las calles se funde y los chicos lo arrancan con los dedos en forma de bolitas del tamaño del huevo de un pajarito. Las mastican como chicle gratuito tras escupir al principio 3 veces para quitar el sabor de las ruedas de los coches, del humo de los tubos de escape y de las meadas de los perros abandonados. Después se alejan en el espejismo que aquí rodea cada criatura a 30 metros a la redonda y se convierten en siluetas de colores, como golpes de brocha de un pintor que piensa que cualquiera de sus chorradas es modernismo o pos. Después los chicos desaparecen en los callejones o entre los puestos de madera de los vendedores de garbanzos y remolachas en la plaza donde paran los autobuses que no tienen acondicionadores de aire, porque el gobierno impone a las fábricas exportadoras a que quiten el aire acondicionado para que el pueblo no se acostumbre al lujo mientras estemos en guerra. Aquí solo los eucaliptos son verdes, como las banderas de las tumbas de los santos, y las temperaturas nunca superan los 49 grados en la radio, y esto no incurriría si no hubiera una cláusula olvidada en la Constitución real, que se remonta a la época de los ingleses, que da a la gente el derecho a no moverse si el termómetro llega a los 50 grados. Mientras el mercurio del termómetro de mi dormitorio, que traje del rastro de Madrid en un viaje estudiantil, no baja de los 67 grados. Según mis amigos, está estropeado. ¿No escuchas la radio? Prefiero creerles y nos conformamos con tenerlo como recuerdo colgado en la pared, con el mercurio entre el torero, a la derecha, y la gordita bailarina de flamenco sacudiendo su vestido a la izquierda. Mi cerebro se cuece en el último asiento del autobús y lo único que quiero es llegar al departamento de la nacionalidad antes de que salga el funcionario que me prometió ayer, al cabo de un mes entero de reiteradas entrevistas, que dará por terminado mi trámite para obtener un duplicado de mi extraviado DNI. Luego volveré a mi casa y me echaré en la cama sin mirar mi termómetro español, después de quedarme 10 minutos con la ropa encima bajo la ducha. Me duele el hueco de la cabeza cada vez que rebota el autobús en los baches que dejaron los chicos en el asfalto. Entonces la cojo entre las manos para que no se agite el aceite de mi cerebro dentro del cráneo. Empiezo a pensar en algo que no sea el sueño de llegar. Retrasado por este atasco, vuelvo a buscar un hilo narrativo para coser con él las imágenes de un relato que hace un año que quería escribir con el nombre de Cuchillas. Recupero lo que ya tenía preparado, empezando por mi recuerdo de la primera cuchilla de afeitar que conocí. Pues, cuando éramos niños, nadábamos en la orilla del río sin darnos cuenta de cómo pasaba el mediodía, los días de agosto. Nos olvidábamos del sol, del tiempo y de las bofetadas de los profesores, mientras pasábamos el tiempo resbalando por una bajada de barro suave, a la que dábamos forma con nuestros traseros echando agua al surco para que se pareciera a los toboganes del parque de atracciones. Subíamos a lo alto del surco y nos sentábamos al borde de la bajada y nos deslizábamos por el barro hasta que nos arrojaba riéndonos al río. Nos reíamos cada verano, cada agosto, cada día hasta que se peleó Yamil con Yamal y escondió una mina en nuestro tobogán en forma de una cuchilla de afeitar. La hincó a escondidas en el barro,
no resaltaba más que el filo y dijo: «Para demostraros que he hecho las paces de verdad con Yamal, hoy le cedo mi primer turno para que baje primero». Les aplaudimos riéndonos, pero Yamal pegó un grito al bajar al agua teñido de sangre, ya que le vimos salir a la orilla mirándose el trasero y vimos en él la herida fina que subía desde el tobillo del pie izquierdo hasta la nalga. De pequeño, jugando con las niñas de los vecinos, vi a Suad convenciendo a su hermana Saadía para que se cortara el flequillo recto como las actrices de las fotografías. Saadía aceptó después de quitarse de la cabeza la idea del posible enojo de su madre, y Suad se fue y volvió con una regla, un peine y una cuchilla de afeitar. Sentó a Saadía sobre un bidón de aceite vacío. Le peinó el cabello de la frente y puso la regla en el centro e hizo una línea apretando la cuchilla, y Saadía gritó. Vimos la fina roja línea antes de que la cubriera con las manos y corriera llorando a su madre, que estaba en la cocina. Miré a una niña que estaba en brazos de su madre, sentada en los primeros asientos del bus. La niña miraba estupefacta a un hombre negro que se sentaba en el centro. Mi cerebro se cosía en el último asiento del autobús. ¿Cómo podría juntar las imágenes de las cuchillas? Como aquella que me contó la mujer de mi tío del segundo día de su boda, cuando, a medianoche, les salió un dedo por una ventana que había encima de la cabecera de la cama. El dormitorio de los novios estaba iluminado por una vela situada en la esquina, y ellos no conciliaban el sueño fácilmente por causa del olor del incienso hindú y el mutuo descubrimiento del gozo del contacto con el cuerpo del otro. Dejaron de tocarse y se pusieron a observar el dedo mirón que intentaba mover la cortina de la ventana. Mi tío lentamente quitó la mano del pecho de ella y la extendió hasta el cajón de la mesilla de noche para coger una cuchilla. Y en un rápido movimiento con la otra mano, cogió fuertemente el dedo y le apretó la cuchilla diciendo: «Para que mañana sepamos quién es». Espero alcanzar al funcionario que frecuenté durante medio mes. Él me repetía cada vez que mañana se acabaría mi trámite y tendría mi DNI. Solo te falta un papel. Y a mí me falta desde hace un año la trama para unir todas las imágenes del relato. Incluso la historia de los miserables que vi en el barrio de Al-Fadel. Sacaban de debajo de la lengua, de entre los labios inferiores y los dientes, cuchillas de afeitar con las que se herían los unos a los otros al pelearse jugando al dominó. Y quisiera tener lugar para la expresión de mi madre: «Me callaré como un tragacuchillas», que repetía cada vez que mi padre le impedía dar su opinión sobre la boda de las chicas. La niña seguía mirando detenidamente al hombre negro. Mi vecino de asiento al fondo del autobús dijo, secándose el sudor que le chorreaba por la cara: «Esto es el infierno rojo». Le contesté: «Sí, es un verdadero infierno», y añadí para mis adentros: «Y la guerra también lo era». Y me distraigo del mediodía de Bagdad, que me cuece el cerebro, buscando un hilo narrativo que una todos mis recuerdos sobre las cuchillas en un relato, hasta aquellos de los días de la guerra, como cuando Husam, el pastor, cortó el pito rojo a uno de los perros de otro pastor. No estaba solo, sino que lo vieron todos los soldados que estaban conmigo en el tanque en la retaguardia del frente. Nadie esperaba que Husam hiciese eso porque le conocemos bien. Sencillo y tierno, se acercaba todos los días con sus cabras para pacer en la hierba de la ladera de la colina, donde escondíamos en lo alto el tanque, excepto el cañón, después de pringarlo con barro para que no lo viesen los aviones atacantes. Husam pasaba con nosotros largas horas tomando el té, y nos llenaba un cubo de leche de sus cabras, y nos contaba su amor hacia su prima, y las bodas de su pueblo que veíamos muy pequeño desde la colina. Pero cuando lo veíamos con los prismáticos del tanque, veíamos claramente cada detalle: las ventanas, los hornos y ataderos de los burros, incluso las gallinas buscando gusanitos y granos de cebada bajo las patas.
Podíamos ver de noche a través de los prismáticos nocturnos del tanque y nos enterábamos de las fiestas de boda de su pueblo que nos detallaba él al día siguiente. Una tarde, los perros copularon mientras hablaba. Se juntaron sus perros y los perros de otro pastor que pasaba el tiempo con los soldados del otro tanque en la colina contigua. Todos olfateaban el trasero de su perra y se ladraban entre sí. Todos querían montarla hasta que ganó el negro, el más fuerte de los perros del otro pastor. De repente, se levantó Husam y fue corriendo bajando la colina hacia los perros. Pegó al negro con el bastón y con los pies hasta que consiguió bajarle del lomo de su perra, pero éste seguía unido a ella por detrás. El órgano rojo colgaba entre las patas traseras hasta el orificio de la perra, y cada uno miraba en dirección contraria al otro y aullaba bajo los golpes de Husam, que no conseguía separarlos. Porque la perra, cuando copula, tiene de costumbre agarrar con mucha fuerza el órgano del macho, nos explicó después, al subir hacia nosotros con el rojo miembro del perro negro sangrando, todavía latiendo, y entre los dedos de la otra mano la cuchilla de afeitar. La otra imagen de los días de la guerra es de cuando avanzamos a las primeras líneas del frente después de un ataque que cubrió la tierra de cadáveres que se hincharon hasta reventar los uniformes militares. De madrugada, antes de la llegada del oficial inspector, Daoud buscaba un sitio adecuado donde fijar su espejo, que no era más que un fragmento en forma de triángulo de un espejo grande. Lo puso en el escudo del tanque y al lado el plato del agua y el trozo de jabón, pero no se sintió a gusto afeitándose de pie. Quería sentarse. Dio 2 vueltas con los útiles de afeitar en las manos y al hombro una toalla sucia. No encontró un sitio donde sentarse y poner su espejo triangular como quería, entonces se dirigió a un cadáver cercano. Tiró de la barba del muerto, le abrió la boca y fijó el borde del espejo entre los dientes y se sentó sobre el pecho del cadáver, poniendo el plato de agua y el trozo de jabón enfrente y las piernas a los 2 lados. Repitió mi vecino de asiento: «Esto es el infierno rojo», mientras la niña se había soltado de los brazos de su madre, sentada en la parte delantera del autobús, de donde venía el olor de los sobacos del conductor. Vino andando hacia nosotros. La cabeza llegaba a la altura de los asientos y llevaba una naranja en sus manos. Entonces yo me dije: ¿por qué no dejo la idea de escribir un relato con el título Cuchillas y escribo otro con el título Naranjas? Es un bonito título, una bonita palabra. Repetía a gusto: naranjas, naranjas. Cuando la niña se había acercado al hombre negro, ella empezó a tocar su brazo y mirar a su manita, le frotaba la cara y volvía a mirar su manita. ¿Se había teñido? Después, al callarse todos, le dijo: «Tío, ¿por qué no tomas yogur?» Nos reímos todos, incluso el hombre negro, el gordo que estaba a mi lado y el conductor. La madre llamó a su hija: «Ven, ven que ya hemos llegado». Nos bajamos y me dirigí al departamento de nacionalidad que queda en la periferia de la ciudad. Subí las escaleras hasta la 5ª planta porque el ascensor estaba averiado. Llegué hasta el funcionario jadeando y empapado de sudor. Le di el papel que me dijo ayer que faltaba. Revisó mi expediente y dijo: «¿Todavía le falta otro papel?». Le dije enojadísimo: «Pero hermano, ¿por qué no me dijiste desde el principio cuáles son los papeles requeridos en vez de machacarme con ir y venir todo este tiempo?». Se levantó tranquilamente de su mesa, cambió la posición de sus gafas y me dijo: «Ven». Me llevó a la ventana y añadió: «¿Ves eso?». Miré y le dije: «Es un cementerio, son muertos». Entonces me dijo: «Todos ellos no finalizaron su trámite. Murieron antes de completar los papeles requeridos. Pues, ¿por qué estás tan molesto, hermano?». Hoy en Literatura para Oír, desde la tierra del paraíso terrenal.
Relatos del cuentista, autor de teatro, docente universitario, poeta y coeditor Mohsin al-Ramli.